Sean todos ustedes bienvenidos a compartir la palabra de Dios. Una vez más, por gracia y voluntad de Dios, hoy nos invita el Evangelio a oír su palabra. El Señor viene a sanarnos de esa sordera que tenemos, pero no solamente la sordera, que es una de las causas que no queremos oír la palabra de Dios. También nos quiere curar de esa tartamudez para hablar del Evangelio. Pero ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a hablar si ni siquiera hemos querido oír la palabra del Señor? El Señor quiere sanarnos, el Señor quiere curarnos de nuestra vida interior, no de la exterior. Esa invitación es la que hoy Jesús viene a hacernos a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 7, del verso 31 al 37. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Ahí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir: ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaron. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Hoy domingo, día del Señor. Día de acción de gracias, día de participar de ese gran banquete que es la Santa Eucaristía. Invitados somos todos a participar de ese gran banquete. Hoy el Evangelio nos enseña sobre una persona sorda y mudo, sordo-mudo. En nuestra vida existen personas físicamente que son sordos y que son mudos. Pero también existen personas que no son sordos ni son mudos físicamente, pero espiritualmente sí lo es. Hay personas espiritualmente que para la palabra de Dios se hace del sordo y se hace del tartamudo. Pero para las cosas del mundo, habla sin que nadie lo pueda parar. Habla del vecino, de la vecina, habla del chisme, cómo están las cosas. Habla de todo, menos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a la palabra de Dios se hace sorda la persona y se hace mudo. Pero para las cosas del mundo no. Y fíjese muy bien, una persona sorda y mudo corre peligro en su vida. Usted ve una persona que está sordo, no escucha el peligro, y que está mudo, no puede comunicarse, fíjese bien, corre un peligro físicamente. Hable así físicamente, usted encuentra un mudo, ¿cómo se va usted a explicarle las cosas? ¿Cómo le va a explicarle? ¿Cómo le va a decir usted que su vida está corriendo peligro? ¿Cómo lo va a decir? Físicamente usted no lo puede hacer. Por eso existen traductores hoy en nuestro tiempo. Existen traductores que traducen por señas que está en peligro la vida de los que viven físicamente sordos y mudos. Y por lo mismo, aquella persona que vive sordo y mudo espiritualmente corre peligro en su vida. Y por eso existen los traductores de la palabra del Señor, la enseñanza que día a día se va compartiendo con todos ustedes, aquellos que viven espiritualmente sordo y mudo. Aquellos que no les gusta escuchar la palabra, pero les encanta escuchar la música, ahí sí,
Fíjese muy bien que el Señor nos ha dejado 2 oídos para escuchar bien la palabra del Señor. No para escuchar las cosas del mundo, no para escuchar los chismes, para enterarse cómo están de todas las cosas, no. Para escuchar la palabra del Señor nos ha dejado 2 oídos. Y para hablar nos ha dejado una boca, para oír más y hablar poco. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo hacemos al contrario. Hablamos más y oímos pocos. Esa es la situación que vive el ser humano hoy. Y como cristianos, los que vivimos espiritualmente sordos y mudos, hoy el Señor nos dice, hoy el Señor nos enseña. Ahora existen personas que traducen, antes no existían. Ahora hay personas, antes no existían personas para traducir al sordo y mudo, no existía, pero ahora sí. Ahora la palabra de Dios es extendida por cualquier medio. Antes la palabra del Señor era escaso, era rara la palabra del Señor, dice antes, porque eran pocos los traductores de la palabra del Señor que hacían llevar y poder enseñarle con la palabra que su vida espiritual corre peligro, que es necesario prepararse, es necesario escuchar, es necesario formarse, es necesario estudiar la palabra del Señor para que usted un día alcance la salvación. Fíjese bien. La gente que oía sabía que Cristo podía sanar. La gente de hoy, los cristianos que escuchan la palabra de Dios, saben que Cristo tiene poder para sanar. Y es por eso que ellos llevan sus enfermos hacia el Señor, porque lo escuchan, porque ellos han escuchado la predicación, han escuchado y tienen fe. ¿Por qué tienen fe? Porque han escuchado la palabra del Señor. Y eso es lo que dice Romanos 10:17, que la fe nace de la predicación de la palabra del Señor. Pues ¿cómo va a tener usted fe si usted no escucha la palabra? Dígame dónde. San Jerónimo dice, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Así que usted no venga a decir que usted conoce a Jesucristo, que usted conoce a Dios y nunca lee las Escrituras, la tiene cerrado, está lleno de polvo, lo tiene en el Salmo 119 y ahí está la palabra de Dios. Pasa años y años en el mismo lado, en la misma hoja, y si usted le da vuelta a las demás páginas, está nuevecito, pero solamente el Salmo está sucio porque ahí ha permanecido años que está abierto esa página. ¿Cómo vamos a tener fe? ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar la salvación un día? Eso es lo que el Señor nos viene a compartir a través de su palabra. Por eso dice la palabra en Hebreos, fíjese bien. Hebreos capítulo 3, verso 7. Para los que tienen sus sagradas escrituras, busquemos en Hebreos capítulo 3, verso 7. A ver qué nos dice la palabra. A ver qué nos dice el Señor, fíjese bien. Hebreos 3, 7 dice, ojalá escuches hoy la voz del Señor, dice el Espíritu Santo. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá no endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo. No endurezca su corazón. ¿Por qué se hace del sordo? Su corazón se endurece, se pone duro cuando usted le cierra los oídos a la palabra. Se pone duro cuando usted se hace del tartamudo y no quiere compartir esa enseñanza a los demás. Pues ¿cómo lo va a compartir si no lo escucha, si no sabe? Por eso el Espíritu Santo dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. ¿Por qué dice eso? Porque hoy el Evangelio nos enseña de un sordomudo. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad, un sordo que tartamudeaba, hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos.
Le pidieron porque ellos habían escuchado hablar de Jesús y sabían que Jesús tenía el poder, la autoridad para poder dar vida, sanar a los enfermos físicamente y espiritualmente. Qué invitación la que nos hace el Señor en este hermoso día, día del Señor. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Éfeta, que quiere decir, ábrete, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos. Eso es lo que pasa cuando creemos. Eso es lo que pasa cuando escuchamos la palabra. Pero dígame, ¿cómo va a pasar eso si a usted solo le gusta oír las músicas? Si a usted solo le gusta hablar de la gente, solo le gusta informarse de la gente para andar platicando, eso ya no es trabajo de los cristianos. Ese es trabajo, ese lo hace aquella persona que no conoce de Dios. Pero nosotros que conocemos de Dios, el trabajo de nosotros es acercarnos más a través de la palabra, a través de la oración, para compartir con los demás, aquellos que están mudos y sordos hacia la palabra. Debemos de insistir, insistir. ¿Se acuerda usted de aquel ciego llamado Bartimeo? Aquel ciego de Bartimeo que escuchó oír que Jesús pasaba por ahí y gritaba y decía, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cómo él lo supo si no lo vio? Escuchó que la gente hablaba de Jesús y que Jesús pasaba por ahí, y él insistió, insistió y gritó, aunque lo trataban de callar, él gritó hasta que el Señor lo sanó. Y eso mismo es lo que hoy nosotros debemos hacer con la palabra del Señor, con aquellos sordomudos hacia la palabra, llevar y llevar la palabra. Fíjese bien, por eso nosotros a través de la palabra llevarnos hacia los demás, le vamos a ir transmitiendo esa fe, porque dice Romanos capítulo 10 en su verso 17 dice, así pues la fe nace de una proclamación, de una predicación. Así pues la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Es la palabra del Señor, ahí nace la fe. Usted no va a decir, yo tengo fe en Dios, pero si en su casa solo se oye la música, en su casa solo son gritos, solo son problemas, solo son chismes. Es que la vecina aquí, es que el vecino allá, es que la gente aquí, es que... Dígame, ¿de dónde van a hacer esa fe? Si no hay palabra de Dios. Nosotros debemos estudiar las Escrituras, nosotros debemos escuchar la palabra del Señor día a día, una y otra vez, como lo hizo aquel ciego Bartimeo. Insistir, perseverar, para que nosotros vamos acrecentando, esa fe va creciendo cada día hacia la palabra. Y es así cuando nosotros vamos a llevar a nuestros enfermos al Señor. Pero como no escuchamos la palabra, ¿saben a dónde lo llevamos nuestros enfermos? ¿A dónde llevamos nuestros problemas cuando tenemos problemas? ¿Sabe? Cuando tenemos enfermos, ¿a dónde lo llevamos? Con un brujo, con aquel que le gusta jugar las cartas, aquel que le gusta hacer la limpia. Fíjese, allá nos vamos. Ese es nuestro maestro que vamos a ir y vamos a llevar nuestros enfermos. Es que tenemos problemas y vamos para allá. La ignorancia nos hace ir al pecado. Eso es un pecado. Entonces hoy el Señor nos dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, dice el Espíritu Santo. Y por eso, la fe nace de la predicación. La fe, oiga bien, la fe es por el oír.
Si usted no oye, si usted no escucha la palabra, usted no tiene fe. Dice San Jerónimo, conocer las Escrituras, conocer al Señor, conocer a Dios. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Cómo usted va a decir que conoce al Señor? ¿Cómo usted va a decir que tiene fe? Si su Biblia, ahí la tiene en el Salmo 119, pasan años, pasan tiempos, ahí está, ya está sucia esa parte, esa página, ya está todo empolvada, ya está todo sucio. Si usted le da vuelta a las demás páginas, están limpiecitos. ¿Qué pasa? Que usted no estudia la palabra, que usted no se acerca a la palabra y por eso es que está así. ¿Y de dónde va a nacer esa fe? La fe nace por el oír. Si usted no oye la palabra, usted no escucha, usted no tiene fe. Diga lo que diga, usted no tiene fe. Y es muy fácil, su vida corre peligro. Su vida corre peligro, está en un peligro espiritualmente, porque hay muchos falsos profetas que están destruyendo la fe hasta de aquellos que están preparados. Mucho menos ustedes que no estudian, mucho menos que ustedes no se preparan, no se forman. Dígame, ¿cómo usted va a contestar a alguien si usted es sordo, si usted es tartamudo? ¿Cómo le va a responder usted a un protestante? A uno que llega a tocarle la puerta de su casa y le dice, es que traemos la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Si usted no escucha la palabra de Jehová, si usted no nos escucha a nosotros, no escucha a Dios. Si usted nos rechaza a nosotros, rechaza al Señor. Si usted rechaza al Señor, rechaza al que lo ha enviado. Y dice el católico ignorante, eso es verdad, mejor lo voy a prestar atención. Va y saca unos banquitos y le dice, siéntese y lo voy a escuchar. Sordo y tartamudo, por no escuchar y por no dar su tiempo a la palabra de Dios, su vida corre un peligro. Vida espiritual, su fe, la terminan de destruir, la terminan de devorar. Y es por eso, fíjese bien cómo lo dice Santiago. Santiago 1:19 dice, hermanos, sean pronto a escuchar, dice Santiago. Vamos a ver cómo lo enseña Santiago en el capítulo 1, en el verso 19. Dice así, hermanos muy queridos, vea cómo San Pablo habla a la comunidad. Hermanos muy queridos, sean pronto para escuchar, pero lentos para hablar. Pronto, por eso nos ha dejado Dios 2 oídos. Sean pronto para escuchar, pero lentos para hablar, porque nada más nos dejó una boca. Pero nosotros, ¿qué pasa? Hablamos más y escuchamos menos. Como quien dice que tenemos 2 o 3 bocas para hablar de lo que sea. Hasta de lo que no es lo inventamos. Ese está al contrario. Y Santiago dice, hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. La ira del hombre, aquellas personas que se enfurecen contra los demás, me las va a pagar. Escuché que está hablando mal de mí, me las va a pagar. Ahí va a ver qué le va a pasar. La ira del hombre. Mire, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Tiene poder. Esas personas que llevaron a esos sordomudos ante el Señor tenían fe, conocían la palabra, sabían quién era el Señor y por eso lo llevaron, para que lo sanara. Por eso, ¿por qué? Por eso dice Santiago, por eso rechacen las impurezas y los excesos del mal. Apártese del mal, apártese de los chismes, apártese de la envidia, del orgullo, del machismo, de los brujos, de todo. Rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez, con humildad, la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Fíjese, por eso, en segunda de Timoteo, mire, el riesgo que corremos, el riesgo que corre la persona. Vamos a Timoteo, segunda de Timoteo
Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. Segunda de Timoteo 4:1 dice: hay un riesgo que corre la persona que no escucha y aquel que predica y no quiere enseñar la palabra. Oiga bien, perdón. Te ruego, dice Pablo a Timoteo, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra a tiempo y a destiempo. En todo momento, esté donde esté, usted tiene que predicar la palabra del Señor. ¿Para qué? Fíjese el propósito. Para que nosotros, dice, seamos consagrados mediante la palabra. Eso dice. Dejamos aquí San Mateo y vamos a San Juan. San Juan 17:17. Mire qué es lo que pasa cuando se predica la palabra. Cuando usted predica la palabra o usted escucha la palabra, mire qué es lo que pasa. San Juan 17:17 dice: conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Y por eso Pablo hace esa rogativa a Timoteo. Le dice: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste, persevera, no te desanimes, aunque te critiquen, aunque te maldigan, aunque te odien, aunque te calumnien, predica, insiste, como lo hizo el ciego Bartimeo, insiste, predica la palabra a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia, dejando una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Eso es, para consagrarnos es necesario perseverar en la palabra, predicar a tiempo y a destiempo. Es la invitación que nos hace el Evangelio. ¿Y usted qué se está haciendo? Se está convirtiendo, se ha convertido en un sordo y un tartamudo que para la palabra de Dios no sabe nada, pero para las cosas del mundo sabe todo, hasta lo que no han dicho, no se ha hecho, usted ya lo sabe. Qué triste y lamentable. ¿Qué camino llevamos? Y conociendo los dos caminos, sabemos por dónde vamos. Hay gente que le dicen de todo a uno, pero con la ayuda de Dios, Él es el único que a través de su palabra nos va fortaleciendo, nos va animando en este caminar. Por eso dice, dejando una enseñanza, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Hay un tiempo que va a llegar que a los hombres, los hijos, las hijas ya no van a soportar la sana doctrina. Y eso es el riesgo, el peligro que corre o que pasa un cristiano, un ser humano que vive sordo y mudo en la vida espiritual. Corre un peligro. Sino que se buscarán, dice, ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Van a buscar a cualquier persona, a quien le guste más, aquel que le habla bonitos, aquel que le predica bonitos, pero aquel que le habla las cosas de Dios como es, no, se van a alejar, se van a apartar. Por eso dice, se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. ¿Se da cuenta lo que enseñan los demás? Puros cuentos. Y ahí están, católicos ignorantes, ahí van atrás, escuchando puros cuentos y a la palabra del Señor, al verdadero evangelio, a la verdadera doctrina de Jesucristo, la rechazan. Es triste y lamentable lo que pasa. Por eso en Primera de Timoteo capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12 dice, no te preocupes, no te desesperes, dice. Primera de Timoteo 4, 12, ¿dónde está?
Dice, no dejes que te critiquen por ser joven. No te desanimes, no te desesperes. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Por eso dice en el verso 16, cuida tu conducta y tu enseñanza, persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. No te preocupes, no te desanimes por ser joven. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, porque llegará un día en que la gente ya no soportará la sana doctrina, sino que se apartarán y se buscarán maestros según sus inclinaciones. Pero tú predica, no te preocupes porque eres joven, no te preocupes, prepárate, fórmate y enseña la palabra. Porque solamente así el Señor viene sanando a los sordos y a los mudos espiritualmente. Fíjese, por eso la palabra del Señor vamos a buscar en el Salmo 119, 103, lo que está despreciando el ser humano, el cristiano. Mire cómo desprecia la palabra. Salmo 119, 103 dice, a mi paladar, trata de ser el modelo de los creyentes. No te preocupes por ser joven, no te desanimes. Escucha, a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Más dulce, más que la miel para mi boca. Y nosotros la estamos despreciando. Nos estamos haciendo del sordo y del mudo que no queremos ni oír ni hablar. Qué triste lo que hoy el cristiano, lo que hoy el mundo vive. Presto para las cosas del mundo, pero para las cosas de Dios no. Ay, dice la palabra, ay de aquel día que nos toca partir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Solamente el Señor sabe el día, solamente Dios lo sabe. ¿Cuándo y dónde estaremos cuando nos vengas a llamar? Ya no habrá tiempo para nada. Ya no habrá tiempo para prepararnos. Por eso el Señor nos invita día tras día para poder formarnos y acercarnos a Dios. Miren, a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo nosotros? Y por eso San Pablo, volvemos a San Pablo nuevamente en la carta a los Romanos. San Pablo a los Romanos capítulo 16, verso 17, el peligro. Fíjese bien, el riesgo que corremos cuando nosotros no escuchamos el Evangelio. Oiga que dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Tengan cuidado, dice Pablo, tengan cuidado. Y a Timoteo decía, te ruego. Y aquí a los romanos dice, tengan cuidado. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. ¿Y qué hace usted? Le saca sus banquitas para que se siente y usted también se sienta ahí a escucharlo. Y la palabra dice, aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. Y usted dice que sí, que es palabra de Dios, que todo es lo mismo, que ellos también traen la palabra, que es de Dios, y usted los escuche como escuchar a la Iglesia Católica, le da igual, que lo mismo. Eso lo dicen los ignorantes. Y ignorantes no es una ofensa, ignorante es desconocimiento de la palabra. Si usted lo desconoce, es ignorante. Si usted no quiere que le llamen ignorante, póngase a estudiar, póngase a escuchar la palabra del Señor. Por eso dice, aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. ¿Ven? No sirven a Cristo Jesús, sino ellos trabajan por un interés, por el diezmo, por su dinerito. Y usted, sin saberlo, y aunque lo sabe, ya lo tienen ya cambiado el chip de la cabeza.
Esa gente que va provocando divisiones y dificultades, dice, por eso dice, no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, enseñando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe y eso me alegra. Pablo dice que nosotros tenemos buen deseo de escuchar la palabra, de recibir la palabra, y por eso recibimos al quien sea. Ya no nos fijamos si es católico o no es católico, si es mormón, si es sabatista, es testigo de Jehová, luz del mundo, lo que sea. Venga, ¿por qué? Porque usted tiene deseo de la palabra. No, debemos nosotros de saber muy bien que la única iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. La sana doctrina que nos enseña la palabra, la doctrina de Jesucristo. Y pues, si ustedes no lo entienden, pues ¿qué más se puede hacer? Y por eso San Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, para ir finalizando ya, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice así, Primera de Pedro 1:9, perdón, Primera de Pedro 1:9, dice así, al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas, los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y le descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría. Eso, estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso y que ahora les ha sido anunciado a ustedes por sus evangelizadores, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo. Por eso, el Evangelio nos viene a invitarnos para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos acerquemos a la palabra, fíjese bien, y podamos así un día llegar a ese lugar que el Señor tiene preparado. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Oiga, en cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, de Cristo Jesús. Por eso siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Me parece bueno refrescar su memoria mientras esté en la presencia morada, sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso, procuro hacerlo todo lo necesario para que después de mi partida recuerden constantemente en estas cosas. Dice San Pedro. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege. Que el Señor, a través de su palabra que hemos recibido, nos conceda todo según nuestro buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.